Romantizando al capitalismo. En 1990, en Washington, el embajador húngaro realizó una conferencia de prensa para anunciar que su país estaba descartando su sistema socialista porque no funcionaba. Cuando le pregunté por qué no funcionó, dijo, "No lo sé". Aquí había alguien que confesaba no entender las deficiencias del proceso socioeconómico de su país, a pesar de que él era uno de los encargados de ese proceso. Los líderes que solo hablan entre ellos pronto pierden el contacto con la realidad. Los políticos de aquellos estados comunistas mostraban, sorprendentemente, una comprensión no marxista de los problemas a los que se enfrentaban. Hubo denuncias y advertencias en abundancia, pero poco análisis sistémico de por qué y cómo las cosas habían llegado a tal callejón sin salida. En cambio, había mucha admiración por lo que se consideraba el conocimiento capitalista occidental y una poquísima comprensión del lado más crudo del capitalismo y cómo éste impactaba en el mundo. En la URSS, la glasnost, que era el uso del debate crítico para invitar a la innovación y la reforma, abrió los medios soviéticos a la penetración occidental y aceleró el mismo desapego que pretendía rectificar. Los líderes de Polonia y Hungría, y eventualmente la Unión Soviética y otras naciones comunistas europeas, decidieron abrir sus economías a la inversión occidental a finales de la década de 1980. Se pronosticó que la propiedad estatal coexistiría con las cooperativas, los inversores extranjeros y los empresarios nacionales. Lo que en realidad pasó fue que todo el sector público se puso en riesgo y finalmente se vio socavado. Los líderes comunistas tenían incluso menos comprensión del sistema capitalista que del suyo propio. La mayoría de las personas que vivían bajo el socialismo tenían poca comprensión de cómo funcionaba el capitalismo en la práctica. Los trabajadores entrevistados en Polonia creían que si su fábrica era cerrada en la transición al libre mercado, el Estado los reubicaría en otro trabajo. Pensaron que tendrían ambas cosas. En la Unión Soviética, muchos de los que abogaban por la privatización también esperaban que el gobierno continuara brindándoles beneficios y subsidios sociales. Un agricultor escéptico dio en el blanco. Algunas personas quieren ser capitalistas, pero esperan que el socialismo les siga beneficiando. En ocasiones la realidad cae como un balde de agua helada. En 1990, durante el período de la glasnost, cuando el gobierno soviético anunció que el precio del papel periódico se incrementaría en un 300% para que se igualara a su costo real, los nuevos medios de comunicación procapitalistas se quejaron amargamente. Estaban molestos porque el socialismo estatal ya no subvencionaría su crítica despiadada al socialismo estatal. Ahora estaban sujetos a las mismas realidades del libre mercado que añoraban con tanto entusiasmo para todos los demás, y no les gustaba. No todos idealizaron al capitalismo. Muchos de los emigrantes soviéticos y de Europa del Este que habían salido a los Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980 resaltaban los deficientes servicios sociales, el crimen, las duras condiciones de trabajo, la falta de espíritu comunitario, las vulgares campañas electorales, los pésimos estándares educativos y la sorprendente ignorancia que tenían los estadounidenses en materia histórica. Descubrieron que ya no podían dejar sus trabajos durante el día para ir de compras, que sus empleadores no les proporcionaban un médico de la empresa cuando se enfermaban en el trabajo, que estaban sujetos a severas reprimendas cuando llegaban tarde, que no podían caminar por las calles y parques a altas horas de la noche sin temor, que no podrían pagar los servicios médicos para su familia o la matrícula universitaria de sus hijos, y que no tenían garantizado un trabajo y podrían quedar desempleados en cualquier momento. Entre los que nunca emigraron, había algunos que no se hacían ilusiones sobre el capitalismo. De hecho, numerosos trabajadores, campesinos y ancianos temían los cambios que se avecinaban y no se tragaban del todo la mitología del libre mercado. Una encuesta de 1989 en Checoslovaquia encontró que el 47% quería que su economía permaneciera controlada por el Estado, mientras que el 43% quería una economía mixta, y solo el 3% dijo que estaba a favor del capitalismo. En mayo de 1991,
Una encuesta realizada a rusos por parte de una organización de encuestas de Estados Unidos encontró que el 54% prefirió alguna forma de socialismo y solo el 20% quería una economía de libre mercado como la de Estados Unidos o Alemania. Otro 27% eligió un capitalismo diferente, parecido al de Suecia. Aún así, mucha gente, especialmente sectores de intelectuales y jóvenes, los dos grupos que creen saberlo todo, optaron por el paraíso del libre mercado, sin la menor consideración de los costos sociales que esto acarrearía. La realidad no es importante frente a las fantasías imaginarias, frente al brillo de la ilusoria cornucopia occidental, la rutina, la escasez y las experiencias a menudo exasperantes de las sociedades comunistas no tuvieron oportunidad. Parecería que el comunismo creó una dinámica dialéctica que se socavó a sí misma. Tomó países semifeudales, devastados y subdesarrollados, y los industrializó con éxito, brindando una vida mejor para la mayoría. Pero este mismo proceso de modernización y mejora también creó expectativas que no pudieron cumplirse. Muchos esperaban mantener todas las seguridades del socialismo, revestidas de consumismo capitalista. Como veremos en capítulos posteriores, se encontraron con algunas sorpresas dolorosas. Una de las razones por las que el socialismo de asedio no pudo hacer la transición al socialismo de consumo es que el asedio nunca frenó. Como se señaló en el capítulo anterior, las deficiencias internas dentro de los sistemas comunistas se vieron exacerbadas por los implacables ataques externos y las amenazas de las potencias occidentales. Nacidas en un mundo capitalista extremadamente hostil, las naciones comunistas sufrieron guerras, invasiones y una carrera armamentista que agotó sus capacidades productivas y retrasó su desarrollo. La decisión de los líderes soviéticos de lograr la paridad militar con los Estados Unidos, mientras trabajaban desde una base industrial mucho más pequeña, ejerció una gran presión sobre toda la economía soviética. El mismo socialismo de asedio que permitió que la URSS sobreviviera, dificultó que prosperara. La perestroika, que fue la reestructuración de las prácticas socioeconómicas para mejorar el desempeño, tenía como objetivo abrir y revitalizar la producción. En cambio, condujo al desmoronamiento de todo el tejido estatal socialista. Así, los medios pluralistas que iban a reemplazar a los medios monopolistas comunistas finalmente se convirtieron en un monopolio ideológico procapitalista. Lo mismo sucedió con otras instituciones socialistas. La intención era usar una inyección de capitalismo para reforzar al socialismo. La realidad era que el socialismo se utilizó para subsidiar y construir un implacable capitalismo. Bajo las duras presiones ejercidas a lo largo de su historia por las poderosas fuerzas financieras, económicas y militares del capitalismo global, el socialismo estatal soportó una existencia perpetuamente tenue, solo para ser barrida cuando se abrieron las compuertas hacia Occidente.